Está sintonizando Visión 991, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 991, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. Vamos a estar compartiendo 30 minutos hablando sobre Dios, hablando sobre la palabra, hablando sobre aquel que te ama, aquel que te ha elegido. Así que bueno, en este momento, en este día, yo quiero hablarte y quiero decirte, mi Dios es un Dios de milagros. Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen, querido oyente? Tú has tenido, quizás conoces a Dios, has tenido algún milagro, Él ha hecho, ha obrado en algún momento en tu vida. ¿Cuántos anhelamos sentir ese milagro, saber que Dios está con nosotros? Pues yo quiero decirte hoy que mi Dios es un Dios de milagros, que Dios es aquel que puede hacer quizás lo que tú piensas que no, lo que tú estás esperando, lo que tú anhelas, y a lo mejor piensas que no va a llegar, que estás en un momento en que no ves su palabra, no ves lo que Él está haciendo a tu alrededor, pero Dios es un Dios de milagro. Toda persona de fe anhelamos en nuestra vida recibir ese milagro. Si tú ya lo conoces, querido oyente, seguramente has tenido ese milagro en tu vida, has podido ver su mano en tu vida, y si tú todavía no lo conoces, yo quiero decirte, querido oyente, que mi Dios es un Dios de milagro, que tú te acerques, que tú te intereses, que tú sepas que Él puede hacer hasta aquello que nosotros humanamente ni nos podemos imaginar. Y como decíamos, todas personas, todo aquello que anhelamos y que conocemos al Señor, estamos y queremos recibir y pasar por ese milagro que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero debemos pensar y debemos también meditar el significado real que tiene la palabra milagro, porque a lo mejor nosotros decimos un milagro o pedimos un milagro y no sabemos bien de qué forma Dios va a obrar o qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a pasar. Llegaríamos a la conclusión de lo que es un milagro. Un milagro es un efecto que puede ser visible a los sentidos y que sobrepasa todo poder de la naturaleza y de todo ser creado. Por eso es que ese milagro que tú estás pensando, ese milagro que tú estás anhelando, o ese milagro que ya has recibido, viene de la mano y del poder de Dios. Es un suceso maravilloso que no puede explicarse. No podemos decir ni de qué manera sucedió ni cómo sucedió. Solo es nuestra fe, solo es nuestro Dios actuando en cada uno de nosotros. Él es a quien atribuimos a la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas. Yo te digo, querido oyente, que tú debes aumentar tu fe. Tú debes saber
que estás viendo, que estás escuchando, que te estás interesando por ese Dios, por un Dios que es un Dios de milagro, un Dios que tiene poder, un Dios que hace lo correcto en tu vida, que puede guiarte, que puede decirte para dónde ir, que puede enseñarte cosas que aún todavía tú no sabes. Él puede hablar a tu vida, Él puede hablar a tu corazón, Él puede hablar a tu situación, a lo que tú estés pasando. Quizás estás necesitando una salida, quizás estás necesitando una palabra, quizás estás necesitando una revelación de algo que te está sucediendo, pues Dios es quien puede hacerlo. Tú debes dejar obrarlo a Él, dejar tu corazón interesarte, buscarlo, salir quizás del entorno, salir de los problemas, de lo que está sucediendo. Muchas veces, querido oyente, nosotros nos dejamos llevar por lo que nos está pasando y llevamos angustia, llevamos pesares y pensamos que esto no lo vamos a poder librar y no le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas. A lo mejor tú estás esperando un milagro, estás anhelando la intervención de Dios en tu vida, pero no le das ese lugar, no le das esa búsqueda que estás necesitando y que Dios necesita para poder obrar en tu vida. Por lo tanto, para ustedes o para mí, poder recibir un milagro nos lleva al reto de creer más allá de lo que nuestra mente humana puede entender e incluso imaginar. Es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Incluso imaginar y entender qué es lo que va a pasar, cómo Dios lo va a hacer. Por ese motivo, cuando leemos la Biblia y meditamos en ella y la leemos, podemos ver reflejado tantos milagros sobrenaturales manifestados por Jesucristo. Pero tú a lo mejor, querido oyente, piensas que lo que está en la palabra ya fue hecho o fue escrito y que hoy no puede obrar de esa misma manera. Pues yo quiero decirte, por eso te decía, mi Dios es un Dios de milagro, porque Dios es aquel que hizo, es aquel que hace y es aquel que va a hacer. Él obrará de la misma manera que obró y de la misma manera que nosotros podemos ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo y cómo quedó aquí en la palabra, aquí en los relatos, aquí en la Biblia. La Biblia está escrita y quedó hecha para eso, para que nosotros hoy podamos ver que Dios es un Dios de milagro, que Él puede obrar de mil maneras en cada una de nuestras vidas, que Él puede dirigirnos y nosotros podemos conocer y saber. Cuando nosotros conocemos su palabra y nos dirigimos a la Biblia y leemos y nos interesamos por las cosas que Dios ha hecho y por las cosas, porque acá en la palabra tenemos promesas para cada uno de nosotros, ahí empezamos a conocer la forma de obrar de Dios en nuestras vidas. Y ahí también nos empezamos a dar cuenta que solo Él nos puede sacar de situaciones que a veces pensamos que no vamos a salir, que solo Él sabe cuál es el camino que viene, que solo Él puede guiarnos al bien, que solo Él nos da la palabra, la verdad, que ya Él ha pagado por cada una de nuestras situaciones y que a solo nosotros nos resta conocerlo, hablar. Si tú, querido oyente, ya lo conoces, sabes y has recibido un milagro que seguramente todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que se presenta, Dios obra, Dios toca, Dios cambia, Dios transforma nuestras vidas y ya el solo hecho de abrir nuestros ojos, de despertarnos, es un milagro. Es un milagro que Dios nos da cada mañana, es un milagro que Dios pone delante nuestro, el llegar a conocerlo, el cambiar nuestra vida para bien, el darnos cada paso que hacemos, cada cosa que necesitamos. Eso es lo que Dios va obrando en nuestras vidas. Sí, quizás Dios puede hacer milagros mayores, o cuando hablamos de milagros podemos pensar algo mucho más grande, pero yo te quiero decir, querido oyente, que ya el hecho de despertarnos cada mañana y poder vivir ese día que Dios preparó es un milagro en nuestras vidas. Es un milagro que quizás nosotros al hacerlo todos los días, todas las mañanas, no lo tenemos en cuenta, pero hay personas que quizás no tienen la misma oportunidad que nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta
cuáles son los milagros, cuál es la misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Así que empezá a conocerlo, empezá a anhelar y a ver que tanto lo que Dios ha hecho en la palabra, que ha hecho antes, Él lo hará también ahora y lo hará también más adelante. Nosotros podemos leer la palabra y podemos ver reflejados muchos milagros que ha hecho. Y yo quiero nombrarte algunos de ellos, no los vamos a leer, pero te voy a dar para que los versículos, te voy a dar los libros para que tú puedas, si querés, leerlos y ver los milagros que ha hecho, que ha dejado, para que nosotros podamos ver cuán grande es nuestro Dios y cuántas cosas podemos descubrir en cada una de sus palabras. Tenemos las bodas de Caná, en Juan 2, del 1 al 11, ahí es cuando el agua fue convertida en vino. Ahí es donde Jesús está en esas bodas, se termina el vino que hay en la boda, en la fiesta, y bueno, María misma es quien lo llama y le dice, se ha terminado el vino. Y Jesús hace el milagro, Él convierte tinajas de agua, las convierte en vino. Y no solo eso, sino que al presentar ese vino sobre la mesa y en la fiesta, cada uno de los que estaba decía que era mejor que el vino anterior. Ahí tenemos ese milagro de que Jesús convierte esa agua en vino. Y también tenemos en Lucas 5, del 1 al 7, la pesca milagrosa, mostrándonos cómo Simón Pedro, en la palabra del Señor, echa la red y él ahí pesca, esa pesca milagrosa. Simón Pedro venía de pescar, hombre que trabajaba de eso, venía de pescar y no había pescado nada. Pues Jesús le dice que vuelva a echar las redes y él, como le dice en la palabra, en tu palabra, Señor, volveré a echarlas. Y ahí está el milagro que hace frente a Simón Pedro, que empiezan a salir esos peces, esas redes llenas y que tienen que llamar otras barcas para llenar y para poder compartir también esa pesca milagrosa. También tenemos la sanidad del leproso en Mateo 8, del 1 al 4. También tenemos esa sanidad de que sana en esa época los leprosos, esa lepra que les tomaba todo el cuerpo a las personas, que ellos eran encima apartados de su familia, apartados del lugar donde estaban. Jesús es quien los sana, que Jesús es quien le da esa sanidad en todo su cuerpo. También hemos escuchado de la sanidad de un paralítico en Mateo 9, del 1 al 6. También es un milagro en donde Jesús toca las piernas y levanta a este paralítico, y también los ojos en ese momento podían ver esa sanidad. Y también tenemos la resurrección de Lázaro en Juan 11, del 1 al 44. Estos son algunos milagros que podemos ver de Jesús que quedaron escritos, quedaron aquí en la palabra para que nosotros podamos ver cómo obra, cuáles son las cosas que Él puede hacer. En ese tiempo se mostraba de esa manera, en ese tiempo estos milagros, cuando Jesús caminaba aquí sobre la tierra, cuando sus apóstoles lo acompañaban, ellos estaban ahí y veían, y a través de esos ojos que vieron, de esos apóstoles que luego contaron todo lo que pasó, es donde nosotros empezamos a apoyarnos y a conocer también el paso de Jesús sobre la tierra. Por eso es que queda aquí. Por eso es que tú debes mirar y leer y ver qué es lo que nos dice la Biblia y nos muestra estos milagros que en ese tiempo se dieron, estos milagros que hoy se pueden dar, estos milagros que deben alcanzarnos a cada uno de nosotros. Nosotros debemos saber que conforme a lo que nosotros creemos, a nuestra fe, va a ser el milagro que estamos esperando. Por eso te decía que debes dejar actuar a Dios en tu vida, debes abrir tu corazón, debes creer que Él todo lo puede cambiar, que Él todo lo puede solucionar, que esa situación, a veces nos encerramos en decir, no, esto no tiene salida, o yo mismo, o mi sanidad, o lo que estoy pasando. Entonces es como que ponemos una pared entre Dios y entre nosotros y no dejamos que Él actúe porque realmente no creemos. Estas personas, estos milagros que hemos leído recién, repasado, ellos creían y dijeron, y en su nombre, como dijo Simón Pedro, y como la sanidad del leproso, del paralítico, se acercaron porque sabían y estaban seguros que iban a recibir
ese milagro. Y eso es lo que nosotros hoy debemos tener en cuenta, estar seguros y saber y acercarnos a Dios de esa manera, sabiendo que Dios va a obrar, sabiendo que Dios tiene cosas nuevas y buenas para cada uno de nosotros. Así que de esa forma es que, por eso yo te digo, mi Dios es un Dios de milagro. Y quiero que tú también empieces a decir que tú tienes un Dios de milagro. Ahora vamos a ir a compartir una alabanza y luego regresamos y seguimos viendo los milagros de Jesús. Solo Dios puede calmar la tormenta y puede hacer lo que es imposible para el hombre, es posible para Él. Con su amor Él rodeará tu vida y con su poder en ti completará su obra, si lo puedes creer. El Dios de los milagros, obrando está en tu vida. El Dios de los milagros, echa fuera el temor. El Dios de los milagros, sana tus heridas. Él obrará en tu situación. Que abatido estés por tus problemas, entrégalos, porque hoy vas a tener victoria en el nombre del que te llamó. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ponle nombre a tu milagro y recíbelo. El Dios de los milagros, obrando está en tu vida. El Dios de los milagros, echa fuera el temor. El Dios de los milagros, sana tus heridas. Él obrará en tu situación. El Dios de los milagros, el Dios de los milagros. Y ya estamos de regreso en Luz de Vida. Estábamos compartiendo esta hermosa alabanza
que se llama El Dios de los Milagros, de Emanuel Marrero. Y ahí nos hablaba y nos decía, ¿no?, que este Dios de los milagros puede actuar en tu vida, en tu situación. Y es lo que estábamos hablando. Mi Dios es un Dios de milagro, querido oyente, y yo quiero que tú lo conozcas y que también sepas y veas que puede hacer y quiere hacer un milagro en tu vida. Y estábamos compartiendo en la palabra y en los libros los milagros que había hecho Jesús. Teníamos unos cuantos, el milagro, estábamos viendo el de la boda de Caná, el de la pesca milagrosa, la sanidad del leproso, la sanidad del paralítico, la resurrección de Lázaro, y así pudiéramos estar citando varios milagros poderosos que hizo nuestro Jesús. El cumplimiento de un milagro jamás será movido o realizado por lógica, sino por fe. Nosotros debemos entender que es la fe la que nos lleva a que esto suceda en nuestras vidas. Y estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que cada uno de los que se acercaron y dijeron estos milagros que ocurrieron fueron porque creyeron en ese momento en Jesús, esta sanidad que Él pudo hacer, pues abrieron su corazón, se entregaron a Él y Dios pudo obrar en cada uno de ellos. Humanamente nosotros humanamente nos detenemos a buscarle explicación a cada cosa. Cuando nosotros decimos, pero no, esto no va a pasar, o de qué forma lo va a hacer. Cuando tú tienes y piensas que Dios tiene que obrar en tu vida, no pienses de qué forma lo va a hacer. Tú dile a Dios, Dios, no sé cómo va a ser, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Tienes que poner tu corazón a Él, tu fe en Él, de que Él va a obrar. Él puede hacer, ya te digo, lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero lo imposible lo hace Él. No nos debemos enfocar y mirar las limitaciones, porque muchas veces nos pasa eso. ¿Cuántas veces no recibimos porque quizás nos enfocamos y nosotros mismos limitamos? Lo limitamos a Dios, de que Dios no puede obrar en nuestras vidas. E incluso le damos lugar a todo aquello que nos hace ver que el milagro es imposible y olvidamos de quién estamos hablando, olvidamos que Dios puede obrar, olvidamos que Dios todo lo puede, nos olvidamos de ese Dios poderoso. Simplemente nosotros nos podemos a mirar y decimos, no, esto es imposible, esto no va a suceder, o quizás a veces también lo estamos esperando y bueno, lo dejamos porque no. Pensamos que no es para nosotros, pensamos que el milagro no va a llegar. Y Dios no trabaja de esa manera. Él simplemente nos da, simplemente nos llama. Dios siempre está trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Y esto no es por razonamiento, sino por lo que nosotros somos capaces de creer, independientemente de todo lo que nos pueda rodear. Por eso es que yo te decía, querido oyente, acércate a Dios, acércate a recibir ese milagro, a lo que Dios está y tiene preparado para tu vida. Yo ahora te quiero mostrar y vamos a ir a ver la palabra. Acompáñame al libro de Mateo, al versículo 9, al capítulo 28, que dice así. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salieron ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Fíjate que acá dice, y Jesús, por eso te quería dar este ejemplo en la palabra. Él dice, ¿creed que yo lo puedo hacer? Y ellos le dijeron, sí, Señor, creemos. Así es como comienza el milagro. El milagro comienza a ser un hecho real cuando se comienza a tener esa certeza absoluta que no se trata de que nosotros podamos hacerlo, sino de lo que puede hacer Dios cuando ve tu fe, cuando ve mi fe, cuando ve nuestra fe. De esa manera es donde empieza el milagro a suceder. Acá como lo primero que Jesús le dice, creed que lo puedo hacer, y ellos le responden, sí, sí Señor, creemos que lo puede hacer. Y el milagro sucede, esos ojos son abiertos, suceden por esa respuesta, suceden por esa fe
que esta persona tienen y ponen delante de las manos de Jesús. En este tiempo es también así. Dios mismo quizás te está preguntando o muchas veces te está diciendo, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y nosotros debemos decirle, sí, Señor. Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú lo vas a hacer conforme a tu voluntad, conforme a tus tiempos, conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero también vamos a leer en Hebreos, acompáñame al libro de Hebreos, al capítulo 11, versículo 1, porque queremos ver también qué es esa fe, eso que nosotros tenemos que poner delante para que el milagro suceda. Y acá nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que tú tienes que saber que realmente es la certeza de lo que tú esperas. ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás esperando que Dios haga? ¿Qué es lo que tú estás queriendo que Él haga? ¿Qué es lo que aún todavía no ves, pero ya lo das por hecho porque sabes que Dios lo va a hacer de esa manera? Debemos tener y tomar en cuenta algo muy serio. Cuando nosotros le damos lugar a la duda, estamos matando la fe. Por eso yo te quería leer en el libro, en la Biblia, dónde está y qué nos dice qué es la fe. Porque si tú estás dudando, si tú no crees, tú mismo estás matando la fe. Si tú te presentas delante del Señor, pero dudando, o no creo, y estás delante de Él, estás matando esa fe. Estás matando esa fe que quizás tienes que aumentarla y no matarla. Tú debes pedirle a Dios que aumente esa fe en ti. Si quizás no puedes creerlo o tu mente te lleva a otro lugar o decir no va a suceder porque, querido oyente, nos puede pasar, pídele a Dios que aumente tu fe. Pídele a Dios que aumente cada día tu fe para que tú puedas confiar totalmente en que Dios lo va a hacer y que también eso pueda suceder. Pero también cuando dudes que un milagro puede ser posible, estás dudando del Dios poderoso para el cual nada es imposible. Eso también tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros dudamos del milagro, dudamos de lo que puede llegar a pasar, estamos dudando realmente de Dios, estamos dudando del poder. Podemos decir, sí, yo creo, mi Dios es todopoderoso, pero luego cuando suceden las cosas no recurro, luego cuando suceden las cosas me atormento porque me olvido de que Dios es quien lo va a hacer, me olvido de las cosas imposibles que Dios puede hacer en mi vida. Estoy dudando de Dios. Cuando tú anulas ese milagro que puede pasar en tu vida, no solo estás matando la fe, sino estás anulando lo que Dios puede hacer en tu vida. Estás dudando de que Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso, si a ti te está pasando, si quizás no tienes la fe suficiente para decir mi Dios es un Dios de milagro, para poder vivir en una paz, en una armonía, en aquella certeza que te llevará más adelante y decís, yo no sé qué está pasando, cómo va a pasar, cómo va a suceder, pero yo sé que de esto yo voy a salir, yo sé que Dios me va a dar la guía, Dios me va a dar el camino. Cada vez que nos sucede cosas tenemos que recurrir a Él para que sea Él quien nos guíe, tenemos que aprender de su palabra, porque Él también acá nos está hablando y obedecer lo que la palabra nos dice. De esa forma es donde Dios va a actuar en nuestras vidas. Por eso yo te quería leer qué era la fe y te quería decir que cuando nosotros estamos dudando, estamos matando esa fe, porque esa fe se va haciendo pequeña. Entonces tú puedes pedirle a Dios que Él aumente la fe en ti para que tú puedas aumentar esa fe y realmente creer en este Dios poderoso que Él va a hacer, va a obrar y va a trabajar en tu vida de la forma favorable de lo que tú estás esperando. Por eso, Dios de milagros, escuchábamos la alabanza, así que escuchá nuevamente si quieres esta alabanza que se llama El Dios de los Milagros de Emanuel Marrero, que te llevará y te dirá, Dios de milagros, ¿qué es lo que Dios puede hacer en tu vida? Esos milagros que pueden ocurrirte, que pueden pasarte. La fe es más que creer. Es una completa confianza en Dios, acompañada de acción y de obra. Tú debes aumentar esa fe y debes saber que debe ser completa confianza en Dios. Eso es la fe.
yo estoy confiadamente en que Dios lo va a hacer. Pero también tenemos que acompañarla por obras, acompañarla por decisiones nuestras, decisiones que nos da Dios, que nosotros vamos a su palabra y bueno, Dios me promete, Dios me dice de qué forma obrar, yo soy obediente a su palabra. Entonces esa fe va acompañada de eso que nosotros también hacemos, de esa obra en nosotros, porque nosotros no podemos decir si yo tengo fe o creo o mi Dios es un Dios de milagro y nosotros obramos de totalmente diferente, estamos totalmente de otra manera. Debemos obrar para que Dios actúe y mostrar que Dios es quien obra en nuestras vidas. Caminar de esa manera es que cuando nos sucedan cosas, no atormentarnos, sino ir a la palabra, ir a búsqueda de Él, ir a un consejo. Debemos caminar de esa manera, porque ahí aumentamos la fe y el poder de Dios puede actuar en nuestras vidas. Así que bueno, esto es lo que hoy quería compartir, les quería decir, Dios de milagros, conoce a este Dios de milagros, acércate. Estamos terminando ya, pero no quiero irme sin invitarte a las reuniones. Estamos en Rivarola 550, en donde te puedes acercar todos los miércoles y los domingos. Y también tenemos un anexo en Perol 1375, donde hay reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Todos los domingos acércate a aumentar tu fe, acércate a saber más de Dios. Y también estamos en Rawson 450, en nuestra casa central, todos los domingos a las 10 de la mañana y los jueves 20 y 30 horas también te podés acercar. Acércate a aumentar la fe, acércate a conocer a que Dios, este Dios poderoso que obra en cada uno de nosotros, también pueda obrar en tu vida. Le vamos a agradecer a nuestra operadora, a Cande, que está aquí con nosotros. Le damos gracias por acompañarnos. Y bueno, de esta forma hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por habernos sintonizado. Los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.